profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 3. Gloria al Señor. Libro de Jeremías, capítulo 3. Y del capítulo 3 del libro de Jeremías vamos a estar leyendo el verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, nos ilumina, nos enseñas en todas las cosas, Señor, y nos dirige. El poder de tu Espíritu Santo sea obrando en nosotros, despertando los ojos de nuestro entendimiento y abriendo nuestro sentido, Señor, para entender todas las cosas. Señor, hemos conocido, Señor, que tú nos has llamado y hemos conocido que nuestro llamado es un supremo llamamiento que tiene un fin y un propósito, pues no nos llamaste solamente para ser salvos, sino que nos llamaste, Señor, para operar en nosotros y llevarnos a alcanzar la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por este tu grande amor para con nosotros. Rogamos que en esta noche tú tomes el dominio, el control de este lugar. Reprendas toda obra de las tinieblas, de la oscuridad, en el nombre de Jesús. Y tu Espíritu Santo tome el dominio de todo. Mi Señor, aquí estamos como un solo hombre. Habla, tus siervos oyen. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos escuchando cosas muy hermosas, muy lindas, en cuanto, hermano, a lo que Dios nos ha dado. A causa de lo que el Señor nos ha dado, nosotros estamos entendiendo el llamado de Dios, que no es un llamado simplemente para salvación, sino que para nosotros, en el llamado de Dios hay una meta. Y que el apóstol Pablo la describe en el libro de Romanos, capítulo 8, cuando el apóstol Pablo habla y dice al respecto que hemos sido llamados para alcanzar la imagen de Cristo. Esa es la meta, porque cuando se alcanza la imagen de Cristo, se llega al conocimiento pleno de todas las cosas. Es decir, cuando vemos todas las cosas que son del Señor con toda claridad y con tal percepción espiritual, hermano, que nos vamos a maravillar. Entonces ahora nosotros vamos encaminándonos a eso y nos está llevando la palabra de Dios. Es la palabra que a nosotros nos va llevando, es nuestra guía. La palabra del Señor es nuestra luz, la palabra del Señor es nuestra lámpara, nuestra lumbrera. La palabra de Dios nos ilumina en todas las cosas y nos va llevando justamente para que lo alcancemos. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que a los que antes conoció, a estos también llamó y los llamó para conformarlo, para hacerlo, para formarlo, para formar. Entonces, ¿cómo es que Dios nos va formando a nosotros? Mediante la palabra de Dios. Mediante su palabra, Dios a nosotros nos va formando y nos va llevando, nos va moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es la estatura perfecta. ¿Ya? Todavía nosotros estamos en crecimiento, algunos son más enanos, otros más altos, otros más estirados, otros más encogidos. Cada uno vamos, hermano, avanzando según la disposición de nuestro corazón, porque podemos hacer algunas cosas de mala gana y otras de buena gana. Entonces, lo que hacen de buena gana, de verdadero corazón, tienen recompensa. Pero el que lo hace de mala gana, ¿qué recompensa va a tener si su corazón no está en lo que está haciendo? Es como la ofrenda. ¿A quién ama a Dios? ¿No está escrito que Dios ama al dador alegre? Entonces, si Dios ama al dador alegre, ¿qué ocurre con aquel que da algo por obligación? Mire, si va a dar algo por obligación, no lo dé, quédeselo usted. ¿Para qué va a ser como aquellos que trajeron a los pies de los apóstoles el precio de una heredad que dijeron que habían vendido? Y vinieron a los apóstoles y le dijeron, acá vino, ese hombre dijo, acá he vendido una heredad y acá está la plata por la heredad.
Y el apóstol lo miró y le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Qué necesidad tenía de mentir? Si no hacía falta que la traiga, que la entregue. No hacía falta, no hacía falta, si era todo tuyo. Pero ¿por qué has mentido al Espíritu Santo del Señor? Entonces, no se trata de hacer algo por figurar, sino que hagamos las cosas por amor. Por amor, todo lo que hagamos, si limpiamos, limpiamos en el amor de Dios. Si trabajamos, trabajamos con amor. Si donamos, donamos con amor. Si ofrendamos, ofrendamos con amor. Diezmamos con amor. Y todo lo que hacemos, ayudamos a los hermanos con amor. Todo lo que hacemos tiene que ser todo bañado en el amor del Señor y con amor, no por obligación. Si algo por obligación, déjelo, no lo haga. Porque eso no va a tener valor delante de los ojos del Señor, porque es obligado y lo va a hacer mal. Lo que es obligado, como es obligado, entonces se hace así nomás, lo que me importa. Pero el que lo hace con amor no lo quiere hacer bien porque es para su Señor, para el Señor. Entonces, donde en el trabajo que está haciendo, la obra que está haciendo, su corazón está puesto ahí en lo que está haciendo, porque sabe para quién es para el Señor. Entonces, Dios nosotros nos va perfeccionando porque nos está llevando a que alcancemos una meta. Que no seamos como los hombres comunes del mundo. Hemos venido como un hombre común del mundo, pero no nos olvidemos, entramos, recibimos a Cristo, nos bautizamos, hemos nacido de nuevo y de ahí en adelante empezó una vida espiritual dentro de nosotros que se tiene que ir desarrollando hasta alcanzar la imagen de Cristo en manifestación con todo su poder y con toda su gracia. Dice que la creación misma gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hombres están sufriendo y sufren y ellos esperan un milagro de Dios, esperan la manifestación de los hijos de Dios, que se cumpla en aquellos que son llamados a causa de su supremo llamamiento, que se cumpla en ellos, que ellos sean los que vayan y abran las puertas a los presos. Que con que el diablo lo metió en alguna cosa, que abran las puertas a los presos, que ellos sean los que vayan y que liberten a los cautivos, que ellos sean los que vayan y que venden los corazones, que ellos sean los que vayan, sanen los enfermos, liberten los oprimidos por el diablo. Está esperando, ¿a quién está esperando? A la iglesia, a nosotros nos es dado ese encomiendo, no solo a mí, a todo lo que hemos creído. Ahí está usted también. Quiere decir que eso que el Señor ha mandado, ese mandamiento es para todos nosotros. A todos nosotros nos es dada autoridad, hermano, del Señor. A todos nosotros nos es dada potestad. A todos nosotros nos es dada, a todos nosotros, todo. Por eso nosotros tenemos que avanzar, hermano, en un perfeccionamiento, porque cuando más nos perfeccionemos, más se va a manifestar la gloria del Señor, el poder de Dios en nosotros, expresándose en beneficio de los hombres. Nosotros hemos estado viendo cómo es que decía en cuanto a Jesús, varón aprobado por Dios. Entonces vimos cómo un varón aprobado por Dios anduvo haciendo bienes, sanando, libertando, anduvo hablándole, hermano, a la gente de Dios, estuvo manifestando el nombre de Dios, llevó a los hombres a que conozcan a Dios. Que es justamente, hermano, el mensaje o la misión que nosotros tenemos. Tenemos una meta, que es justamente alcanzar la imagen de Cristo. Y en nuestro trayecto para alcanzarla, tenemos una misión, y es dar a conocer a Dios a los hombres. No solamente que escuchen, Jesús es el Salvador y ahí termina todo. No, que conozcan cómo es Dios. Por eso Jesús dijo, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Y ese conocer no es un hola, ¿qué tal? Sino que es un conocer cómo es Dios, su grandeza, su poder, su gracia, su amor, su bondad, su benignidad y todas las virtudes que hay de Dios, que el hombre que ha creído entre en el conocimiento de eso, hermano, para glorificar, adorar al Señor, y Él también sea participante de estas cosas, porque ha sido hecho participante de su naturaleza divina. Entonces, lo que hemos creído, hemos sido hechos participantes de su naturaleza. Y de ahí nosotros hablamos de la necesidad de la separación de lo terrenal.
de la separación de lo humano, del sentimiento humano, del pensamiento humano, del razonamiento humano, hermano, que no lleva al hombre sino solamente a meterse en problemas y en dificultades. Por eso Dios puso su espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué lo puso? Para dirigirnos, para guiarnos. Dios nos puso en un lugar, la iglesia, ¿para qué? Para que recibamos instrucción y mediante la instrucción seamos preparados para que sepamos cómo debemos de obrar en ciertas circunstancias, hermano, y en cada lugar, para que nosotros, recibiendo del Señor una correcta dirección, llevemos a cabo la obra para la cual nosotros hemos sido enviados. Entonces, dar a conocer, hermano, la misión a los hombres, dar a conocer a Dios y dar a conocer a Jesucristo en toda su anchura, altura, profundidad, en todo lo que es, hermano, y llegar a la meta que es justamente alcanzar la imagen de Cristo. Y esto de darlo a conocer no es solamente decir bla bla con palabras nada más, sino darlo a conocer es manifestar y mostrar a Dios que está dentro de nosotros. Por eso nosotros vamos avanzando, separándonos, no le haga caso al sentimiento. Por el sentimiento del corazón erraron un montón de personas. No le haga caso al razonamiento, no razone en contra de la palabra de Dios. El razonamiento lo va a llevar a separarse de Dios. No razone, crea. Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, fe para que creamos a todo lo que Dios dice. Una fe que va más allá de lo que vemos, oímos, sentimos, pensamos. Una fe que nos lleva a creer que lo que dice Dios es así, aunque esté en contra de lo que nosotros sintamos, veamos o oigamos. Es la fe de los escogidos de Dios. Y el camino del Evangelio es un camino de fe. Es un camino que se camina creyendo a todo lo que Dios dice. Entonces Dios a nosotros nos va perfeccionando, nos va llevando, nos va haciendo separar de nuestro sentimiento humano, de nuestro pensamiento humano, y de ahí separarnos en la totalidad, salir de nosotros mismos para permitir que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón y como templo del Espíritu de Dios, Dios sea el que opere. Nosotros hemos estado viendo al Señor. Y cómo es que decían, hermanos, los escritores, varón, dice, aprobado por Dios. Entonces hablamos de la aprobación de Cristo, que fue una aprobación legítima, una legítima aprobación y oficial, una aprobación oficial y legítima de Dios, de un hombre enviado para llevar a cabo una tarea, Cristo Jesús. Entonces, nosotros hemos estado viendo qué es lo que hizo Cristo, hermano, justamente creó un pueblo nuevo, murió, resucitó a todos los que creyeron, Dios les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios, nacieron de nuevo, entonces se fue formando una familia de los hijos de Dios que van creciendo en el conocimiento de la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor a nosotros? Nos va instruyendo y nos va llevando para que nosotros mostremos a Dios, para que Dios sea mostrado en nosotros a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos, a través de nuestra actuación en este mundo que no tiene ni Dios ni esperanza. Nosotros mostremos a Dios en nosotros. Dentro de nosotros los hombres puedan ver a Dios por nuestras acciones. Nosotros miramos a Cristo y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando Cristo se manifestaba, entonces, ¿quién se estaba manifestando? Manifestándose Dios. Entonces, por eso habló Cristo Jesús, un varón aprobado por Dios en señales, prodigios y milagros que Dios hacía por medio de él. ¿Y dónde estaba Dios que hacía eso por medio de él? Dentro de él. ¿Dios estaba en Cristo? Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él. Quiere decir que Dios dentro de él operaba. Por eso la necesidad de que la presencia de Dios esté dentro de nosotros. Por eso hablamos de la necesidad de orar, de tener comunión con el Señor, de buscar la presencia poderosa del Señor, el bautismo del Espíritu Santo que inunde nuestro corazón, que nos renueve en el conocimiento de su voluntad, que nos renueve en nuestra fuerza física, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo que está en nosotros vivificará vuestro cuerpo mortal. Entonces cuando vamos a orar, Señor, vivifica
vivifica mi cuerpo, Señor, vivifica mis miembros, vivifica, Señor, mis piernas, no tengo fuerza, vivifícame, Señor, dame vida, vivifica todo mi cuerpo. Entonces nosotros oramos a Dios y Dios nos da fortaleza y seguimos avanzando a causa de nuestra fe en lo que Dios dice. Él dice así, vivificará vuestros cuerpos mortales. Por eso le pedimos, vivifícame conforme a tu palabra, Señor. Vivifícame. Entonces, nosotros, hermanos, estamos viendo cómo Dios nos está llevando, porque Él quiere un pueblo espiritual. Pueblos carnales hay por todos lados. Por todo lado hay pueblos que andan y viven y se mueven en la carne. Pero Dios está llamando a un pueblo, hermano, a su pueblo para que sea un pueblo espiritual. Un pueblo que ha nacido por el Espíritu y que vive por el Espíritu del Señor. Que se mueve por el Espíritu del Señor. Por eso es que lo que nosotros hemos leído en esta noche. Nosotros hemos leído Jeremías capítulo 3, verso 15, y dice, y os daré, dice, pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pastores, dice, según mi corazón. Entonces usted piense, son pastores que Dios ha puesto, pastores que son según el corazón de Él, ¿y qué palabras van a hablar? Palabras espirituales. En ello no hay lugar para palabras carnales, no hay lugar para la carne, no hay lugar para alentar a la carne. No, en ello está, hermano, una vida espiritual que van a hablar con una sabiduría que no es humana, no es terrenal, sino una sabiduría que viene de arriba, del cielo, del Señor, con una inteligencia que no tiene nada que ver, hermano, con la sabiduría humana, sino que tiene que ver con la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, esto es algo que viene de arriba para un pueblo que es nacido de arriba, que ha muerto, ha nacido de nuevo y que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice la promesa? Os daré pastores, dice, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Os daré pastores según mi corazón. Quiere decir que esto que el Señor pone, que Él constituyó, el mismo Señor constituyó, no se van a estar inclinando a favor de uno o a favor de otro. Ellos están a favor de Dios y ellos están puestos y en su corazón la intención de que cada hermano que ha creído vaya en crecimiento. Por eso dijimos, no están interesados en el dinero que tienen en el bolsillo, en las cosas que usted puede tener. Ellos están interesados en que usted alcance una estatura espiritual, porque han sido puestos para perfeccionar a los santos. Fíjese que a los pecadores no lo puede perfeccionar. Los pecadores no pueden ser perfeccionados. Para poder ser perfeccionados, entonces tienen que cambiar de posición. Cuando ellos cambian de posición, entonces creen a lo que Dios dice, a lo que son, han muerto, han nacido de nuevo, son un hombre espiritual y empiezan a mirarse en el hombre espiritual. Bueno, para ello están estos pastores que son según el corazón de Dios y que van a apacentar y apaciencian con ciencia y con inteligencia para el hombre nuevo. Dios no pone pastores para el carnal, ¿no? ¿Qué pastores hay para los carnales? Para los carnales no tienen pastores, los espirituales tienen pastores. Pues los espirituales van detrás del pastor, las ovejas conocen la voz de su pastor, entonces van detrás de su pastor. El carnal no quiere un pastor así, él quiere un pastor hecho a su medida. Que le diga que así como está bien. Que siga en esa condición, no importa lo que haga, no importa, usted siga así, va perfecto. Esos pastores quiere, bueno, en la iglesia del Señor esos pastores no lo va a encontrar. Podrá encontrarlo en otro lado, va a encontrar, busque un pastor a su medida, lo va a encontrar. Pero yo no quiero un pastor a mi medida, quiero un pastor a la medida de Dios. Un pastor que sea de Dios, que tenga la dirección de Dios, porque yo sé que ese pastor me va a llevar a dar a conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Entonces nosotros miramos, dice, os daré, dice, pastores según mi corazón y que os apacentarán, dice, con ciencia y con inteligencia. Quiere decir que no le palmean la espalda a nadie.
No le palmea. Un diezmo a ellos no le hace torcer la aguja. No, hermano, no. Acá no se trata de diezmo. Acá se trata que Dios quiere que usted haga su voluntad, lo que Él dice. No, pero yo le doy el diezmo, pastor, y quedamos más. No, conmigo no tiene nada que arreglar. Hay un asunto que usted tiene que arreglar con Dios, no conmigo, con el de arriba. Y ese asunto no se arregla con plata. Ese asunto se arregla con arrepentimiento. Con arrepentimiento. Entonces, cuando usted entre en comunión con aquel de arriba y entre a cuenta, como Él dice, vení, dice, y estemos a cuenta, porque Él lo llama, no es conmigo, es con Dios, con quien tiene que dar a cuenta. Entonces dice, vení, estemos a cuenta, si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que llega hay una cuenta pendiente para con Dios, que hay que solucionar ese asunto. Entonces, ¿cómo se soluciona? Yendo justamente al Señor. Entonces nosotros miramos, así que los pastores que Él pone, los que Dios pone, no van detrás de su dinero, no van detrás de sus comodidades, no van detrás de sus bienes, de sus posesiones, no van detrás de su terreno, ni van detrás de nada que usted tenga material. Ellos están detrás de su alma para presentarlo a Dios perfecto. Y en su corazón tienen el perfeccionarlo, a ayudarlo a usted, que usted alcance la imagen de Cristo. Por eso es que no le pueden palmear la espalda. ¿Cómo va a alcanzar la imagen de Cristo si hace lo malo y dice él, no, sí está bien, siga así? ¿Cómo va a alcanzar la imagen de Cristo? Entonces, el pastor que Dios lo pone dice, os apacentará con ciencia y con inteligencia, porque es un pastor, dice, os daré pastores según mi corazón, como el corazón del Señor. ¿Por qué cree que Dios nos llama a santidad? Dios nos llama a santidad porque quiere que nosotros nos acerquemos más a Él a causa de lo que Él quiere darnos. Es su gran amor que lo impulsa a llamarnos a nosotros a santificación y a santidad para que nos acerquemos a Él, para recibir todos los beneficios y las cosas que Él tiene. Para nosotros como lo que somos, hijos de Dios. Para que recibamos todo el poder, toda la gracia, toda la unción de Dios, todo lo que proviene del Señor para que nosotros podamos recibirlo. Entonces su grande amor a nosotros nos llama por el camino de la santificación a acercarnos a Él. Entonces nos pone pastores que nos llevan, hermano, justamente por el camino, el buen camino, como dice, y habrá camino y el camino será camino de santidad y inmundos no podrán caminar por él. Entonces nos muestra un camino y nos lleva. ¿Por qué? Porque Dios manda que lleve por este camino. Cuando el hombre es de Dios, lo va a llevar por los caminos de Dios. Cuando el hombre no es de Dios, lo va a llevar por el camino que usted quiere andar. Por eso dice, os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y os apacienten con inteligencia. Así que esto no es cualquiera, no, sino nosotros hemos estado viendo el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó. Entonces hablamos de alguien, de Cristo Jesús, que había sido constituido oficial y legítimamente por Dios, como es que ese que fue constituido oficial y legítimamente constituye oficial y legítimamente a otros para que lleven a cabo su tarea. Por eso cuando leemos en 2 de Corintios capítulo 3 verso 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, nosotros miramos al apóstol Pablo y él habla de una competencia y dice, esta competencia no es porque yo estudié y soy inteligente, esta competencia es una competencia que proviene de Dios. Entonces, es lo que Jesús, lo que habla de Jesús. Jesús, un varón aprobado por Dios.
aprobado, probado por demostración y luego de ser probado dice aprobado, aprobado legítimamente, hermano, y oficialmente. Y él mismo dice, constituyó. Y cuando él constituye, da una competencia que no es humana. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nuestra competencia proviene de Dios. Y él a nosotros nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, es decir, de un nuevo pacto, de un nuevo ministerio. No el ministerio de la letra, el ministerio del Espíritu. Por eso es que las palabras de estos hombres, pastores, dados según el corazón de Dios, que apacientan con ciencia y con inteligencia, tienen palabra espiritual. No es de ello alguna palabra humana, carnal. No hay para los carnales, no hay nada para ellos. Sí para los hombres espirituales, los que han muerto y han nacido de nuevo. Porque todas las doctrinas del Nuevo Testamento son para ese hombre espiritual. No hay una sola pizca para el hombre viejo. Para Dios, el hombre viejo murió. Y como el hombre viejo murió, entonces, ¿qué es lo que establece Dios? Establece pastores según su corazón que lo apacientan con ciencia e inteligencia, que tienen una competencia que proviene de Dios. Porque ellos le ha sido asignado un ministerio del nuevo pacto que no es de la letra, un ministerio del Espíritu. Por eso, cuando ellos hablan cosas espirituales. Hablan cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo habla del valor que tiene y que nosotros tenemos que entender este ministerio que a nosotros nos ha sido dado. El valor que tiene. Nosotros hemos estado viendo el valor que tiene que tener para nosotros los hombres que son de Dios. Aquello que el Señor constituyó. Aquello, hermano, que el Señor oficial y legalmente, Él aprobó. El mismo Señor aprobó. Y de ahí el valor que nosotros que tenemos que darle, hermano, y el cuidado para oír las palabras que el Espíritu habla a la iglesia a través de ellos. Entonces, el Señor a nosotros nos fue llevando justamente, hermano, para que nosotros entendamos lo que hemos recibido, valoremos a los hombres de Dios y a su vez los hombres de Dios valoricen el ministerio que Dios le ha concedido. Y cuando digo el hombre de Dios, no solamente estoy hablando de un pastor, de un ministro, sino de todos los hombres que son de Dios y las mujeres que son de Dios. No estoy hablando de ministerio, estoy hablando de hombres y mujeres que son del Señor, de Dios, hombres de Dios. Entonces el apóstol Pablo acá hace una gran aclaración en 2 de Corintios capítulo 4 verso 1 y dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el del Espíritu, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nos suceden cosas, nos suceden un montón de tropiezos. El diablo, la carne y el mundo se ocupa de querer hacernos tropezar, hacernos frenar. Pero Pablo dice, no, yo sé lo que Dios me ha dado y por lo tanto no desmayo. A veces me faltan la fuerza, pero le pido a Dios y Dios viene en auxilio mío y sigo adelante llevando a cabo la obra. Vivifícame, Señor, conforme a tu palabra. Le pido a Dios y vienen las fuerzas del Señor y yo puedo seguir sin desmayar a causa del valor que he entendido que tiene lo que Dios a nosotros nos ha dado. Entonces dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entiende el ministerio que recibió, entiende la competencia que Dios le dio. Entonces el apóstol Pablo dice, entendiendo estas cosas, nosotros no desmayamos, antes bien renunciamos a todo lo que sea oculto y vergonzoso. Entonces usted piense, ¿por qué se hace en oculto? Porque es vergonzoso. ¿Y por qué es hecho en oculto y es vergonzoso? Porque sabe que no se debe de hacer.
Entonces sabe que no se tiene que hacer, entonces hace algo en oculto. Y sabe que eso oculto es vergonzoso. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Nosotros renunciamos, entendimos el valor del ministerio que nosotros hemos recibido, de lo que Dios nos dio, la competencia que Dios nos dio, y comparamos lo vergonzoso con lo que Dios nos dio y decimos, ¿qué es esto? No, renunciamos a lo malo. Renunciamos, no queremos lo oculto y vergonzoso, porque nos ha sido dado un ministerio glorioso, el ministerio del Espíritu. Perder eso, mire hermano, es tan terrible perder un supremo llamamiento, perder hermano justamente la comunión, la dirección de Dios por algo vergonzoso, algo que se hace en oculto y que es vergonzoso, es terrible. Abandonar, dejar. ¿Sabe cuánto abandonaron, hermano, las congregaciones por lo oculto y vergonzoso? En lugar de echar fuera lo oculto y vergonzoso, echaron fuera el Evangelio y salieron del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo habla del reconocimiento que él tiene a la competencia que vino de Dios y al ministerio del Espíritu que le fue dado. Entonces dice, antes bien, renunciamos. Ahí nomás mando mi telegrama de renuncia, pero ¿qué estoy haciendo? Semejante gracia Dios me ha dado, semejante bondad de parte de Dios, semejante amor, y yo voy a seguir en lo oculto y vergonzoso. Entonces Pablo dice, no, antes bien nosotros, los que hemos creído y los que vamos por más y queremos más, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y luego dice, y no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino que andamos por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Así que toda conciencia humana no tenía nada que decir. Nosotros miramos al Señor y vemos, hermano, cómo estaba recomendado a toda conciencia humana. Nadie le podía decir nada. ¿De qué le podían acusar? Lo iban a acusar porque hizo caminar a un paralítico, lo iban a acusar porque un ciego vio, lo iban a acusar porque resucitó a una joven. ¿Por qué? Que no tenían cómo acusarle. Es decir, toda conciencia humana no tenía nada que decir. Estamos hablando del Señor, pero ahora vamos a nosotros que hemos recibido este ministerio, que es el ministerio del Señor, porque es el Señor el que empezó el Evangelio diciendo el reino de los cielos se ha acercado, creed al Evangelio. Y es el Señor que trajo el conocimiento de Dios, que trajo cómo es Dios y trajo todo lo que los requerimientos, lo que Dios quería de su pueblo. Y de ahí el supremo llamamiento de nosotros. Entonces, entendiendo estas cosas y este supremo llamamiento, ¿cómo no vamos a renunciar a lo oculto y vergonzoso? Por eso dice, antes bien, ¿sabe qué? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con astucia. Es muy astuto, ¿no? Este es más astuto que el viejo Vizcacha. Agarrarlo a este, ¿no? Ahí acá no hay viejo Vizcacha. Acá hay un hijo de Dios, nacido de nuevo, que ha renunciado a lo oculto y vergonzoso y va rumbo a la perfección. No hay viejo Vizcacha. Entonces el apóstol Pablo dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ¿por qué dice renunciamos a lo oculto y vergonzoso? Porque él tenía que hablar toda la verdad de Dios. Alguien que tiene algo oculto y vergonzoso no puede hablar toda la verdad de Dios porque no puede pasar por lo oculto y vergonzoso. No puede pasar por ahí, entonces no puede. Sin embargo, el apóstol dice, nosotros hemos renunciado. ¿Y a dónde lo llevó el renunciar a todo lo oculto y vergonzoso? Vamos a leerlo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Ve? ¿A dónde lo conduce?
el presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de Dios, ¿a dónde lo lleva? Justamente lo lleva, hermano, a una exhortación, a un llamamiento hacia los hombres que se vuelvan al Señor, un llamamiento que no procede ni de error, ni procede de impureza, ni tampoco, hermano, hay engaño. ¿Por qué? Porque no tiene nada oculto y vergonzoso que esconder, sino antes con toda verdad, con toda sinceridad, delante de Dios Él traza y lleva todas las cosas adelante. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, ¿a quién quería agradar? A Dios. El agradar a Dios, ¿a qué lo llevaba? A renunciar a todo lo oculto y vergonzoso. Entonces, si él renunciaba a todo lo oculto y vergonzoso porque quería agradar a Dios, ¿cómo iba a estar de acuerdo con otros que no querían renunciar a lo oculto y vergonzoso? No podía estar de acuerdo. Por eso él dice que él buscaba agradar a Dios y no a los hombres. Por eso no se callaba, porque quería ayudar. Por eso dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, que escondimos una avaricia para sacar algo, ni escondimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así que esto de ser tierno no significa que no le diga no. Si usted a todo lo que su hijo le pide y lo deja hacer lo que quiera, su hijo va a hacer lo que le venga a su mente. Va a agarrar un alambre y va a ver el enchufe y él va a ir para meter en el agujerito del enchufe, y como usted no le puede decir no, lo va a dejar que meta, y cuando meta se va a dar cuenta lo que mete un alambrecito en el agujerito. Yo me di cuenta lo que era meter una pajita húmeda en el agujerito del enchufe, así, me hizo, ay, era chiquito, me acuerdo, me quedó grabado eso, y yo era chiquito. Así húmeda era nada más. Metía adentro, justo se veía el positivo y me dio un sacudón. Nunca más metí una pajita en el agujerito del enchufe. Aprendí. Eso se conté. Usted ve a su hijo que va haciendo eso, ¿qué le dice? Sí, dale, hijito, dale. Le dice, no, no. Ahora, no porque usted le diga no, usted es malo. Usted lo quiere corregir porque sabe el peligro que hay. No porque el pastor le diga que usted está haciendo mal lo que está haciendo, significa que él es malo. No, lo ama, lo está cuidando porque sabe a dónde lo va a llevar esa actitud, hacia dónde lo va a llevar. Entonces el apóstol Pablo, él dice que la exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Dice que procuraba agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y luego el 5 dice, nunca usamos de palabra lisonjera, ni de encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, ¿cómo es cuidarlo? Eso, cuando ve que está haciendo el mal, no lo deje hacer mal, se va a dañar él mismo. ¿Qué va a hacer el pastor? Cuando ve que hay algo oculto y vergonzoso, ¿qué le va a decir? Bueno, no, siga, pero que nadie lo vea, Ni se espere que le diga eso. Ni se espera. No, eso no está bien, está mal, porque yo veo que está por meter el alambrecito en el enchufe. No, eso no está bien. Le va a hacer mal, le va a dañar, ¿no? Corrija, enderece, saque, renuncie, deje, abandone, pero
vamos adelante a la perfección, a lo que Dios nos ha llamado. Estamos hablando de los pastores que son de Dios, porque ellos no miran por lo que va a diezmar. Oh, pero esta ovejita de lana gorda, diezma, bueno, diezmo, no le voy a decir nada. No, estos que son de Dios, ¿qué Dios eso no lo compra ni con $1.000.000? Su corazón está en Dios y Dios confía en ellos. Dios confía en ellos. Entonces el apóstol Pablo dice, los cuido como, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura, aún a sus propios hijos. Entonces, ¿qué es lo que hablaba el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hablaban, hermanos? Esto que estaban constituidos por el Señor, que tenían una competencia de Dios, estos que fueron aprobados oficial y legítimamente por Dios, ¿qué es lo que hablaban? Hablaban cosas espirituales para un hombre espiritual nacido de nuevo, para su crecimiento. No hablaban para los carnales, porque los carnales no podían tener afinidad con un hombre espiritual. Miramos a Cristo Jesús. Cristo Jesús era un hombre espiritual, que traía una palabra espiritual, que venía a dar a conocer a Dios. Sin embargo, los maestros de su época, los sacerdotes de su época, los que tenían la palabra de su época, dice que no lo recibieron. Y no solo eso, lo desecharon. Pero la Biblia dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo, esa que ellos no quisieron. A lo suyo vino, ellos, dice, no lo recibieron, lo desecharon. ¿Qué importa que los hombres lo desechan si lo aprueba Dios? Si lo aprueba Dios, los hombres, todos lo desecharon a Cristo, pero lo aprobó Dios y Dios lo puso por cabeza de ángulo del edificio espiritual. Por eso leemos acá, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio, porque este evangelio que nosotros hablamos es un evangelio espiritual, no tiene nada que ver con la carne, es un evangelio espiritual, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, para ellos está encubierto, no lo pueden ver, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el Dios de este siglo, el diablo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sabe qué? Los carnales no pueden dejar el mundo, ni las cosas que son del mundo, aman al mundo. Entonces cuando se presenta un hombre de Dios como Pablo, un hombre de Dios trayendo una palabra espiritual, ellos no la pueden recibir. No tiene cabida la palabra de Dios en el corazón de ellos. Porque ellos van detrás de lo material y este hombre va detrás de lo espiritual. Y son dos fases diferentes, dos áreas diferentes, dos polos diferentes, agua y aceite, uno en lo terrenal y otro en lo espiritual. Entonces no pueden recibir. No tiene cabida este evangelio espiritual en el corazón de un hombre natural. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A ellos no les puede resplandecer. Sin embargo, para nosotros Dios resplandeció en nuestros corazones, para que veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y miremos a Cristo como cabeza de la iglesia, de su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Esto es nosotros lo que hemos creído. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que prestar atención a lo que oímos, a lo que vemos. No dejarnos llevar, hermanos, así nomás, no. Nosotros hemos estado viendo justamente, hermanos, aquellos que no están aprobados por Dios. Pablo dice, no es maravilla que Satanás se transfigure como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. Parece que son iguales, pareciera como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa son los aprobados por Dios y otra cosa son aquellos puestos por el diablo, por los hombres, que van detrás de los bienes materiales, pero los que son de Dios van detrás de la manifestación de los bienes espirituales de los que son del Señor. Entonces, ¿por qué Dios nos da a nosotros pastores según su corazón que nos apacienten con ciencia y con inteligencia? Para que no seamos arrastrados por diferentes doctrinas humanas y llevados como botín hacia otro lado.
Por eso Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3 dice lo siguiente. Si alguno enseña otra cosa, que no sea lo espiritual, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Este es un consejo de un hombre que tiene una competencia de Dios, de un hombre que Dios lo puso como pastor según su corazón, que apacienta con ciencia y con inteligencia, un hombre aprobado oficial y legalmente por Dios. Apártate de los tales. Es un consejo. Cada uno decide lo que quiere hacer. Yo y mi casa serviremos al Señor. Nos ponemos de pie. Amado Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Por el pan, Señor, diario de cada día que pones en nuestra mesa. Este pan espiritual, Señor, que nos conforta, nos fortaleza, nos alienta. Abres los ojos de nuestro entendimiento para que no seamos llevados por el error, Señor, de los incrédulos, sino antes bien, conociendo la verdad, marchemos juntos rumbo a la perfección. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y las palabras que has enviado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.